Bienvenidos al capítulo número 3 del curso de expertos en ostomías. Como siempre, por si hay algún despistado o alguno que nos está acompañando por primera vez hoy, les pedimos y les recordamos las normas de convivencia. Vamos a ser bastantes personas en la misma reunión, así que les pedimos a todos que puedan tener tanto el simbolito de la cámara como el simbolito del micrófono con la crucecita, ¿sí? Para no molestar al speaker en el día de hoy, Yolanda. En el caso de tener preguntas, por favor utilicemos el chat, que es el simbolito de la conversación. Vamos escribiendo lo que nos gustaría preguntar, consultar o ahondar, y al final de la presentación armamos una mesa redonda. Y por último, y lo más importante, y lo repito siempre porque creo que me da hambre, el pop, pochoclo, pororó, para que disfruten el contenido. Este es el curso, ya lo estamos promediando, es el tercer encuentro que tenemos, como les comentaba. Hoy Yolanda nos va a compartir una clase de algo que es muy interesante, muy interesante para todos nuestros pacientes, y creo que siempre hablamos de la importancia de abordar a las personas como un todo y no solo por temas particulares. Y creo que está, bueno, Yolanda, no quiero contar lo que nos va a compartir, pero es un tema muy interesante, no solo para tratar entre nosotros, sino también para abordar a nuestros pacientes, que es el tema de la sexualidad y la maternidad postquirúrgico, ¿no? Me parece que es un tema, digamos, que es muy interesante y muy pocas veces abordado. Entonces el objetivo de hoy es poder ir derribando esos tabúes, porque obviamente lo que buscamos siempre es que nuestro paciente retome la vida normal, retome sus proyectos, retome sus ambiciones, y para eso estamos todos aquí, ¿no? Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Como siempre, Coloplast es una empresa global con presencia regional. Nuestro equipo, los invitamos a escribirnos, a consultarnos. Nada va a ser una molestia, todos van a estar encantados de poder ayudarlos porque somos parte de un equipo. No los quiero aburrir más. Yolanda, bienvenida. Muchísimas gracias por participar. El escenario es suyo. Ahí, fíjate, ahí hay que desmutearse. Hay que desmutearse. Yo te muteé porque como éramos muchos, ahí está. Jean-Pierre, Ahí, perfecto. vale, perdóname, cielo. Nada, os quería dar las gracias a todos por permitirme participar en este encuentro. Perdonadme por las horas a las que estoy acudiendo, ¿no? Ahora mismo en Madrid son las 9 de la noche, hace un calor terrible, pero espero que mi tema os agrade, que aprendamos todos un poquito más. Y os hablo desde mi perspectiva como enfermera, como estomaterapeuta, como ostomizada y sobre todo como madre, ¿no? Como persona que en un momento dado decidió ser madre con una ostomía. De ahí que, bueno, pues el tema es un tema que me apasione, que me gustaría que aprendiéramos todos a influir más en los pacientes a la hora de verle como un todo, y en ese todo también está la sexualidad y la posibilidad de ejercer desde la libertad la posibilidad de ser madres o padres. Si me pasas la primera imagen, Jean-Pierre. Bueno, pues como os he dicho, mi tema es la sexualidad y la maternidad, y como decía Germán Hesse, no se puede recibir placer sin darlo. Todo gesto, toda caricia, todo contacto y mirada, todo lugar del cuerpo tiene un secreto que al despertarse produce felicidad al entendido. Los amantes no pueden separarse sin que se admiren mutuamente, sin sentirse a la vez vencido y vencedor. Pues desde esa perspectiva, pasa a la siguiente, por favor, Jean-Pierre. Desde esa perspectiva, el hombre, como bien sabemos todos los humanistas,
El hombre es un ser social y cuya necesidad de compartir y comunicar forma parte de una comunidad que es inherente a su propia condición humana. Es fundamental para mantener la capacidad de generar un entorno afectivo que sea soporte de autoestima y, por consiguiente, de dignidad en los distintos proyectos que desarrollará a lo largo de su vida. Las ostomías pueden comprometer aspectos fundamentales en la sexualidad. Pasa a la siguiente. A pesar de las diferencias entre las personas en cuanto a la raza, a las creencias, a las culturas, a las religiones, todos somos seres sexuales, independientemente de la edad, ya seamos jóvenes o viejos, independientemente también del sexo, hombres o mujeres, estado civil, solteros, casados, viudos, y de las distintas formas de entender el amor. El sexo es necesario para nuestro bienestar emocional y físico. La sexualidad nos hace sentir completos, deseados, amados, atractivos. Sin embargo, cuando una persona es sometida a una cirugía tan impactante como es la realización de un estoma, puede ocurrir que la persona no se sienta cómodo, no se sienta atractivo, que rechace las relaciones, que no le guste enfrentarse a esa imagen enfrente de su pareja. Siguiente. ¿Cuáles son las creencias del ostomizado? Bueno, pues las personas ostomizadas a veces tenemos unas creencias que son muy limitantes, ¿no? Una sería, no puedo quedarme embarazada, ¿no? Es un miedo a no poder ejercer desde la libertad el hecho de ser madre. Nadie me va a amar. Pensamos que los demás por llevar una bolsa en nuestro cuerpo vamos a ser rechazados. No voy a tener una erección en el caso de los hombres, ¿no? Muchas veces el hombre se plantea la posibilidad de producir placer a la mujer y piensa que debido a la cirugía, debido a llevar la bolsa, pues va a ser incapaz de tener esa erección. Otro pensamiento, otra creencia que tenemos errónea es solo hay orgasmos si eyaculas, ¿no? El hombre, sobre todo, a la hora de pensar si no soy capaz de finalizar ese acto, no voy a encontrar placer. Puedo contagiar a mi pareja, puedo contagiar la enfermedad que tengo, ¿no? Durante el sexo. Huelo mal para mi pareja. Muchas veces creemos que llevamos incorporado un olor a través de la bolsa, que no es cierto, es una creencia muy limitante. Los cuerpos unidos, los cuerpos mientras están teniendo relaciones, pueden dañar mi estómago. Los mayores no tienen sexo. Es una creencia también que pensamos que las personas cuando son ostomizadas tienen una edad muy avanzada. Creemos que ya solamente por el hecho de ser personas mayores han olvidado esa faceta, ¿no? Pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son las verdades del ostomizado? Pues evidentemente las creencias que tenemos nos limitan, pero hay que, como profesionales de la salud, hay que eliminar de la consciencia del paciente esas creencias tan limitantes y profundizar en otras verdades, ¿no? Las mujeres ostomizadas sí se pueden quedar embarazadas en tanto en cuanto no haya sido una patología en la cual le impida quedarse embarazada, pero una mujer solamente por el hecho de ser ostomizada no le impide el poder desarrollar con libertad el deseo de ser madre, y a los hombres lo mismo. Podemos amar y ser amados, desde luego que podemos amar y desde luego también podemos ser amados, podemos ser queridos, podemos ser deseados. Cuando una persona cree que no va a ser un hombre, no va a tener una erección, lo primero que hay que decirle es que hay que relajarse, hay que intentarlo de nuevo, no, a lo mejor no la primera vez, pero desde luego el tiempo pasa para todos y un hombre ostomizado, a no ser que haya tenido una lesión del tejido nervioso durante la cirugía, puede tener una erección perfectamente. La eyaculación no es una garantía del disfrute. Podemos disfrutar con las caricias, los besos, el tacto, el sentido, el olfato. Hay muchísimas maneras de tener placer y dar placer.
La enfermedad de base no se contagia, se contagian las enfermedades de transmisión sexual, se contagian las enfermedades contagiosas, pero no la enfermedad de base. Una persona que tenga una enfermedad de Crohn no va a contagiar a nadie de enfermedad de Crohn, o una persona que haya sido intervenida por un cáncer no va a pasar el cáncer a su pareja. Existen productos que eliminan el olor. Las bolsas, además, mantienen el olor dentro de las bolsas, es decir, las ostomías digestivas, que son los que producen olor a través de los gases, llevan filtros de carbono que impiden que se elimine al exterior el olor, por lo tanto, no olemos. Es una creencia errónea. El estómago no se daña durante el acto sexual, pero no es un órgano sexual. Eso hay que dejarlo muy claro, porque hay veces que los pacientes te preguntan, ¿y se puede utilizar como si fuera un recto? No, no se puede utilizar como si fuera un recto. El estómago es simplemente para eliminación del contenido intestinal o el contenido urinario. El sexo, evidentemente, no tiene edad. Pasamos a la siguiente. Jean-Pierre. Hola. Jean-Pierre. Perdón. Bueno, pues este campo es un reto para la enfermería. ¿Por qué? Pues porque el evento de la ostomía suele aparecer de forma inesperada en la historia de una persona y supone para el paciente un proceso de adaptación en el que tiene que asumir muchos cambios. Tiene que asumir un cambio en su situación física, un proceso emocional complejo. Pues la ostomía no solamente afectará a aspectos como el físico, sino también afecta al nivel espiritual, mental, familiar, social, laboral y también a la esfera afectivo-sexual. La sexualidad es uno de los aspectos de las personas que suele resultar más afectado por la ostomía y no debe ser nunca excluido del conjunto de los cuidados enfermeros, lo que pone al profesional ante el reto de asumir temas tan delicados que incluso aluden a su relación con la propia dimensión sexual y la del paciente. Aportarle información para mitigar en lo posible el impacto negativo de la ostomía y detectar sus necesidades y dar una atención a sus problemas. Uno de los aspectos de ese apoyo consiste en ofrecer al paciente desde el primer momento una completa y buena información sobre todo lo que necesita conocer para adaptarse a su nueva situación. A mí a veces me preguntan compañeros, muchas veces os incluiré en el temario cosas que evidentemente me han pasado a mí, ¿no? Y muchas veces me preguntan los compañeros cómo abordar con el paciente estos temas, ¿no? Yo muchas veces les comento que antes que hablar con el paciente casi hay que hablar con la pareja, si es que la tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces si la situación es aceptada por la pareja, el paciente lo asume la ostomía de mejor manera, de mejor talante. Si la pareja ve con buenos ojos este tipo de cirugía, tenemos la mitad del camino andado, puede ayudar al paciente a asumir su nueva situación, a asumir su nuevo rol y a asumir su nuevo papel en la situación familiar. Cuando la pareja rechaza, cuando la pareja de la persona ostomizada rechaza pues este tipo de cirugías, es muy complicado que el paciente asuma de buen talante este tipo de situación, ¿no? Le costará muchísimo más. Cuando el paciente cuenta con apoyo familiar, es el camino mucho más cómodo y mejor transitado que una persona que tiene que caminar solo. Pasamos a la siguiente, Jean-Pierre. Pues bueno, ¿qué es lo que le ocurre a mi cuerpo, no? Pues después de realizar una ostomía, añadido además a que el paciente suele presentar, esta ostomía no está hecha por arte y magia, sino que está hecha por una enfermedad de base, ¿no? El paciente presentará una gran debilidad,
presentará evidentemente su libido estará disminuida porque no estará pensando precisamente en el futuro, ¿no? Estará pensando a corto plazo. Además del cambio físico que se va a producir, el paciente no se sentirá sexy, no se sentirá deseable por su pareja. Y esto es algo normal que le ocurre a todos los pacientes. Con el tiempo, estos sentimientos y estas sensaciones tienen que ir modificándose, ¿no? Van desapareciendo, si no sería terrible que esto se mantuviera en el tiempo. De hecho, cuando una persona lo mantiene en el tiempo, evidentemente es un comportamiento anormal. Desde luego que la enfermería aquí tiene muchísimo que hablar. La enfermera responsable del paciente debe ser conocedora de la situación para dar una respuesta real y fiable al paciente. Debemos ser realistas, no debemos ser paternalistas. No, esto ya pasará, evidentemente que ya va a pasar, pero el paciente necesita la información real y fiable para que asuma poco a poco su nueva situación. Pasamos al siguiente. Jean-Pierre, gracias. Esa primera vez, ¿no? Esa primera vez en la cual te enfrentas a tu espejo, que es la persona que tienes ahí, que se supone que te ama, ¿no? Pues la primera vez que intimas después de la cirugía puede que no sea perfecta. Los hombres pueden encontrar problemas, como hemos hablado antes, para lograr y mantener una erección. Otras pacientes pueden sentir dolor durante el coito y esto va a provocar reacciones de enfado, reacciones de malestar, de incomprensión y de pensamientos de hasta qué punto esto ha merecido la pena, ¿no? Las preocupaciones girarán sobre todo al principio en torno al estómago, si el sistema de la bolsa se va a abrir, si va a incomodar a la pareja, si va a tener fugas durante el acto, miedo a que el sistema se desprenda, a oler delante de la pareja. Puede haber sentimientos de gran tristeza, de pérdida, de estar poco atractivos o atractivas. Habrá que revisar la farmacología porque puede haber algún fármaco que el paciente esté tomando y que interfiera en las relaciones y en la respuesta sexual del paciente. Sobre todo hay que pedir al paciente que se tome un tiempo para revisar sus sentimientos, que podamos valorar al paciente en su completo y saber qué es lo que está originando esta situación, ¿no? Puede ser debido al proceso de enfermedad, perdón, puede ser por la cirugía, por la enfermedad o por experiencias previas que hayan sido desagradables, ¿no? Sería de desear que hubiera que se pudieran hablar la pareja sobre los sentimientos porque resulta muy beneficioso. El sexo y la sexualidad después de una ostomía puede ser confuso y hay veces que el personal de enfermería que puede detectar estos problemas será el responsable de derivar a estos pacientes a aquellos profesionales que le puedan ayudar, ¿no? Pues a profesionales como pueden ser urólogos en el caso de una falta de, bueno, pues de erección, o sexólogos en el caso de que, bueno, pues el paciente necesite una ayuda junto con su pareja para afrontar esta situación. Siguiente. ¿Qué es lo que la reacción que tiene el paciente frente al estómago o frente a una ostomía? Pues una de las cosas que el paciente siente es vergüenza delante de su pareja, vergüenza de desnudarse, vergüenza de que esa imagen que tu pareja está viendo no sea la que conoció. Siente lástima de la situación, no le gustaría, evidentemente a nadie le gustaría estar en esa situación. Siente temor al dolor. Las relaciones, como os he dicho antes, a veces pueden ser dolorosas, con lo cual, si una previa ha sido dolorosa, ese miedo va a persistir y encima va a incidir todo más en las sensaciones, va a prestar se va a fijar más en las sensaciones por si aparece el dolor.
va a tener un miedo atroz a que se produzca un derrame, una fuga, miedo al rechazo, que la pareja le rechace, a estar desnudo, va a aparecer enfado, va a aparecer depresión. Siguiente. ¿Me pasas a la siguiente, Jean-Pierre? Cuando la cirugía de ostomía es realizada, se lleva a cabo en la pelvis, hay órganos que se van a ver afectados y estos van a ser distintos si son la afectación a hombres o si les ocurre a las mujeres, ¿no? Dependerá sobre todo de una serie de... Pásame el anterior, Jean-Pierre, perdóname. Dependerá mucho del tipo de ostomía, si es una ileostomía, una colostomía o una urostomía. Dependerá también de la razón por la cual fue realizada la cirugía, si es un cáncer de recto, etc. Un hombre que ha tenido una resección abdominoperineal por cáncer de recto, por ejemplo, puede tener dificultades para lograr o mantener una erección después de la cirugía. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se puede deber precisamente a lesiones del tejido nervioso que hacen que el paciente pueda tener, para que se desarrolle una erección con libertad, ¿no? Se ha podido retirar una porción de tejido mayor que de lo necesario para evitar que haya daño a otras estructuras, ¿no? Y entonces se retiran nervios, se retiran tejido vascular para evitar la propagación del cáncer y por lo tanto se puede dificultar la capacidad para tener una erección. A esto se le conoce como impotencia o disfunción eréctil. Por otro lado, un hombre que se le ha retirado el recto debido a la colitis ulcerosa, por ejemplo, o una enfermedad de Crohn, tal vez no tenga problemas para tener una erección después de la cirugía, pero porque los nervios no están dañados. Siguiente, por favor. Pues claro, aquí estamos hablando de hombres y mujeres, pero también tenemos que hablar y afrontar que hay distintas formas de entender el amor, ¿no? La realización de una ostomía afecta a personas de todas las orientaciones sexuales y de identidades de género. La extirpación del recto y el cierre del ano puede suponer un auténtico problema para alguien con una ileostomía, colostomía y urostomía, por lo que se debe debatir e investigar sobre otros métodos para alcanzar el placer sexual. La comunidad LGTBI tiene las mismas preocupaciones y temores sobre el sexo después de una cirugía de ostomía como cualquier otro paciente. Siguiente, por favor. ¿Qué hay que explorar en la consulta? Pues cuando un paciente homosexual, lesbiana, bisexual o transexual o cualquier tipo de relaciones entre personas precisa del cuidado de un profesional de la salud, debe tener presente que en esa relación es fundamental la confianza mutua y por lo tanto recibirá el pleno respeto del profesional, que eso seguro que lo garantizamos todos. Al estar la relación orientada básicamente a recuperar o mantener la salud del paciente, parte de ese respeto consistirá en asegurar el secreto profesional y preservar el respeto a la intimidad de la persona. Las limitaciones físicas derivadas de la cirugía pueden suponer un cambio en el funcionamiento sexual, que ya no podrá ser tal y como era antes de la cirugía, por lo que se aconseja a los pacientes pues que investiguen y discutan con el médico, con el cirujano, con el profesional de enfermería los métodos alternativos para obtener placer sexual. Por ejemplo, si se practica habitualmente la penetración anal, la pérdida del recto puede tener consecuencias para la futura vida erótica. Entonces, habrá que afrontar con el paciente las alternativas. Siguiente. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el hombre? Pues en el hombre los principales problemas que nos encontramos es, como se decía antes, una disminución del deseo por las relaciones sexuales, ¿no?
Suele ser una causa psicológica y bueno, pues lo que ocurre es que hay un miedo, hay un agobio, hace que ese miedo paralice mucho y disminuya el deseo sexual, ¿no? Porque pues ese miedo, el miedo paraliza. Pueden producirse problemas de erección. La causa suele ser física por lesiones, como os he comentado antes, de los nervios que llevan el impulso al cerebro y afectación de los vasos que transportan la sangre hasta la región del pene. Puede haber una ausencia de eyaculación por extirpación de la próstata en cirugías de vías urinarias, por extirpación de próstata y vesículas seminales, ¿no? Los espermatozoides son producidos, pero no salen al exterior, se quedan dentro y son absorbidos. Puede haber una eyaculación retrógrada. En el momento del orgasmo, el semen es derivado a la vejiga y no es expulsado por vía normal a través del pene. Puede haber una alteración en la sensibilidad del pene. La cirugía, las manipulaciones durante la cirugía, los tratamientos, pueden alterar la sensibilidad produciendo dolor o sensaciones desagradables. El dolor, que es bastante habitual. La disfunción eréctil, como os he contado antes, que es la incapacidad persistente de obtener y mantener una erección suficiente para comenzar, mantener y completar una relación sexual satisfactoria. Siguiente. Pues, ¿qué es lo más común que se suele producir en el hombre, como os estaba comentando, ¿no? Pues ahí tenéis la relación de situaciones que se pueden producir dependiendo si es una resección de recto, si es una resección de vejiga o si es una alteración pélvica, ¿no? Evidentemente, las más comunes son disminución del deseo, problemas de erección, falta de orgasmo, orgasmo seco e infertilidad. Ahí tenéis toda la relación de las cosas que se producen. No las vamos a definir porque, bueno, pues las tenéis ahí visibles y para no enredaros más. Siguiente, por favor, Jean-Pierre. ¿Cuáles son, Jean-Pierre? Ahí pasé, Yolanda, a veces puede tardar un poquitito. ¿Ya la ves? Ah, perdóname, no pasa nada. No, por favor, por favor. ¿Ahí ya la ves? Sí, gracias. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se producen en la mujer? Bueno, pues en la mujer también se pueden producir una disminución del deseo, ¿no? Que suele ser también, como en el caso del hombre, una cuestión más bien psicológica. También puede estar causado por los procesos sometidos por los tratamientos, como puede ser la radioterapia, la quimioterapia, las situaciones de estrés, ¿no? ¿Qué se puede producir? Pues se puede producir dispareunemia, que es dolor en las relaciones, ¿no? Pueden producirse por la cirugía en la zona pélvica, por falta o ausencia de lubricación, que se da muy a menudo la ausencia de lubricación vaginal, por desplazamiento de los órganos de la cavidad pélvica, que luego hablaremos más tarde. También existe un temor al dolor cuando existe en las relaciones la fricción con una falta de secreción vaginal. Puede ocurrir que durante la fricción pues, se produzca dolor a las relaciones sexuales. Puede haber una sequedad vaginal que suele ser producida o bien por la cirugía en la afectación del tejido nervioso o por el uso de tratamientos, como os he comentado antes, en la radioterapia, que puede provocar disminución de esta secreción. Se pueden producir estrechamientos de la vagina durante la cicatrización de los tejidos, ¿no? En la zona del periné se produce un estrechamiento de la vagina y esto ocasiona que durante las relaciones pues, se produzca dolor, molestias, incomodidades, ¿no? Se pueden producir desplazamientos de la vagina y del útero hacia atrás, ¿no? La vagina y el útero tienden a horizontalizarse debido cuando se extirpa el recto y los tejidos, porque son precisamente el recto y los tejidos que son extirpados los que dan soporte a la vejiga y al útero y entonces tienden a pues un poco desparramarse, por así decirlo, dentro de la cavidad pélvica. Puede haber una dificultad para llegar al orgasmo, ¿no? Que es la anorgasmia.
y que está provocada precisamente por ese desplazamiento de la vagina, que al desplazarse pues cuesta más mantener una relación sexual satisfactoria. Puede haber un aumento de la secreción vaginal. Antes hemos dicho que puede haber una disminución, pero también puede haber un aumento, ¿no? Al desplazarse la vagina dentro de la cavidad pélvica, al tomar esa posición horizontal, lo que hace es que hay una acumulación de secreción vaginal en el interior de la vagina y esa secreción será expulsada en un momento en el cual la mujer cambia de postura, cambia de posición o hacer ejercicio físico. Se puede producir incontinencia urinaria. Hay cirugías en las cuales se puede producir este tipo de incontinencia, ¿no? Se puede producir también infertilidad, ¿no? Cuando hay afectación cuando además de la cirugía de aparato digestivo, pues también hay que extirpar parte del aparato genital. Siguiente. Bueno, pues como os he hecho antes, os he puesto un cuadro aclaratorio un poco de las consecuencias de la ostomía dentro de las mujeres, también en relación a la disminución del deseo, los problemas, en este caso no es de erección, sería de adquirir el orgasmo. Puede haber un orgasmo seco también y una infertilidad, y tenéis la clave de las veces que ocurre y lo que la mujer nos va a preguntar, ¿no? Pues ¿puedo ser madre? ¿Voy a tener problemas a la hora de tener relaciones? Todas estas preguntas los pacientes nos las van a hacer. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando los pacientes son sometidos a radioterapia y a quimioterapia? Pues evidentemente se va a ver afectada la sexualidad, ¿no? En primer lugar, siempre hay que recomendar al paciente una serie de cosas. No se recomienda el embarazo durante el tratamiento con quimioterapia, es lógico, ¿no? Es un fármaco dañino para los tejidos que crecen rápidamente y no hay que... Evidentemente, el feto el embrión es un crecimiento rápido y puede estar dañado por la quimioterapia. La quimioterapia y la radiación puede reducir la capacidad de los ovarios para producir óvulos maduros. Las mujeres que reciben tratamiento quimioterápico o terapia de rayos o remodelación de ovarios, sería conveniente, si desean ser madres en un futuro, se les debe aconsejar la conservación de los óvulos para en un futuro, si pueden ser madres, ¿no? Estas terapias pueden dañar también la producción celular de esperma en los hombres y pueden provocar sequedad vaginal. Es conveniente la conservación del esperma, igual que en las mujeres, en caso de que en un futuro el hombre desee ser padre, ¿no? Porque, bueno, pues para evitar que esa persona quede infértil. Siguiente, Jean-Pierre. ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería? Como profesionales de la salud, nosotros tenemos que estar ahí respondiendo las dudas. Pues por lo general, cuando una pareja va a tener intimidad, suele tener unos prolegómenos, ¿no? Todos tenemos, pues eso, una preparación del cuarto, del ambiente, de la situación, la música, la luz, la imagen corporal. Pero ¿qué ocurre en el caso de los pacientes ostomizados? Pues que esa preparación se lleva más allá, hay que dar un paso más, hay que estar preparado también a nivel físico para que gustemos a la persona que tenemos enfrente, ¿no? La enfermera experta en ostomías o la enfermera que está encargada del cuidado de los pacientes con ostomía debe ayudar al paciente, debe orientar al paciente y ofrecerle una serie de recomendaciones, unos consejos para que las relaciones sean satisfactorias. Debemos respetar la identidad sexual del otro y salir de nuestra zona de confort, olvidando nuestros tabús,
que tenemos muchos, ya que para el paciente la ayuda en este campo es fundamental. Además, debemos estar preparados para, como profesionales de la salud, para pues, comprender que hay una serie de formas que no son a lo mejor las nuestras, pero que son formas de amar y formas de entender las relaciones. En la actualidad se ha observado que en encuestas que se han hecho a pacientes que la atención en el aspecto sexual por parte de los profesionales es cuanto menos mejorable, ya que el tema de la sexualidad pues es muy delicado, puede ser cuestionado y debe ser valorado no debe ser valorado desde nuestra propia moralidad y desde nuestra subjetividad. Debe ser valorado desde como profesionales de la salud y que vamos a contemplar al paciente como un todo, y el aspecto sexual también forma parte de ese todo del paciente. Siguiente. ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a abordar en la consulta de enfermería relacionados con la sexualidad? Bueno, pues los obstáculos que nos encontramos es que a veces no incluimos el aspecto sexual en la valoración de enfermería, porque es un tema que, bueno, lo dejamos ahí aparcado, ya ocurrirá en un futuro, ya lo afrontaremos más tarde, ¿no? No se contempla el sexo como un valor humano digno, cuya comprensión puede ser una vía para la mejora en la calidad de vida de la persona. A veces, pues eso, dejamos a un lado la sexualidad, pues porque, bueno, pues lo que nos importa es el cuidado del paciente, el cómo se cambia la bolsa, el cómo controla su alimentación, pero dejamos apartado siempre ese punto. En ocasiones no se comprende la sexualidad humana con la consideración, el respeto y la seriedad que ello merece. Mantenemos un silencio junto al paciente y en la pareja, pero sobre el tema sin ofrecer ni siquiera la oportunidad de que puedan plantear dudas y problemas. O sea, yo me he encontrado con verdaderos obstáculos a la hora de afrontar las dudas que yo tenía. A la hora de... siempre se corría un tupido velo, como dejando pasar el tiempo, ¿no? Ya lo descubrirás por tu cuenta. Entendemos los silencios muchas veces del paciente y de la pareja como, bueno, no hay ningún problema, ausencia de problemas. No se aborda junto al paciente el tema antes de la cirugía. No se suele abordar este tema. Sobre el impacto que la ostomía puede tener en las futuras relaciones. Lo dejamos aparcado ahí, bueno, ya lo afrontaremos más tarde cuando el paciente esté bien, ¿no? También entiendo que el momento tampoco es el más adecuado, ¿no? En la expresión de conceptos, bueno, a veces también hay que bajar el nivel de la información que damos, hay que comprobar qué nivel cultural tiene el paciente para adaptarnos, para que el paciente entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Sobre todo, respeto, confidencialidad y, bueno, que muchas veces no elegimos el momento para informar. No siempre informamos al paciente una vía para consultar los problemas o dificultades en las que se va a encontrar posteriormente. Como os digo, muchas veces, bueno, ¿qué nos preocupa realmente del paciente? Pues evidentemente nos preocupa que el paciente salga bien de la cirugía, que el estómago esté bien, que la piel periostomal esté perfecta, que la alimentación que lleve sea la adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el paciente tiene una vida después del estómago, tiene una relación de pareja y tenemos mucho miedo a afrontar, afrontar y rascar en ese aspecto de la vida del individuo. ¿Y qué es lo que encuentra? Siguiente, por favor, Jean-Pierre. ¿Qué es lo que encuentra el paciente en la consulta, ¿no? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué piensa el paciente cuando está en la consulta? Yo os puedo decir lo que yo pensaba. Pero bueno, la mayoría de los pacientes, estas son encuestas que se han realizado a pacientes, ¿eh? La mayoría de los pacientes ostomizados aseguran no haber recibido suficiente información para satisfacer
las dudas que el paciente tenía en el terreno sexual por parte de ningún miembro del personal sanitario. Suelen considerar insuficiente información la recibida y los pacientes siempre las reflexiones que hacen son que, bueno, pues tienen una mayor dificultad para consultar los problemas sexuales, los problemas que se le presentan desde el aspecto sexual. La atención de otros aspectos en el tratamiento puede llegar a desplazar a un segundo, es decir, la preocupación que tienen hace que desechen esa inquietud para hacia más adelante, ¿no? Esta situación además se ve agravada por pues porque el personal sanitario se focaliza principalmente en la fase preoperatoria y tras la salida del hospital, bueno, pues lo que os he comentado antes, nos esforzamos en que el paciente aprenda a controlar su ostomía, sus cuidados, a detectar las complicaciones. Bueno, pues le ofrecemos todo ese gran información al paciente, pero dejamos a un lado ese aspecto sexual. Además, las cirugías implican que el paciente se intenta mantener después de la cirugía poco tiempo en los hospitales y, bueno, pues que en ese periodo la premura no es precisamente el aspecto sexual, porque además el paciente hasta que no está recuperado de la cirugía y pasa un tiempo, esa inquietud no le va a surgir. Según los pacientes, no siempre se elige el mejor momento para ofrecer información, ya que a veces se detecta que en algún caso el paciente recibió información de forma apresurada, en un momento de shock emocional, con una incapacidad total para comprender nada más que focalizado en la ostomía y en la bolsa. Y esto, bueno, pues dificulta mucho la comprensión, la escucha que el profesional está ofreciéndolo, ¿no? Y siempre hay que comprobar, no siempre se comprueba el grado de comprensión que tiene el paciente, ¿no? Y muchas veces damos por hecho que lo que le hemos dicho el paciente se ha enterado, pero muchas veces el paciente se va a su casa con la mitad de la información porque después del shock es difícil asimilar todo ese cúmulo de información que le proporcionamos. Siguiente. ¿Y qué ocurrió cuando se encuestó? Se hizo una encuesta a profesionales de la salud que se dedicaban al cuidado de pacientes que estaban ostomizados o que habían sido ostomizados, ¿no? Pues esta es una encuesta que os he extraído del 2011 que se realizó en España. Se hizo una encuesta a 50 estomaterapeutas, como os digo, en el 2011, para conocer el abordaje de la vida sexual en pacientes ostomizados y se llegaron a una serie de conclusiones que a mí me parecieron cuanto menos sorprendentes. El 96% de los encuestados, de los compañeros nuestros que fueron encuestados, consideró la sexualidad como una necesidad básica de la vida de las personas. Perfecto, efectivamente, forma parte de las necesidades fundamentales. El 18% de estos no se sentía cómodo tratando este tema. El 100% creía que es, o cree, que es un aspecto que se debe trabajar desde los cuidados integrales enfermeros. Es decir, entendemos que es fundamental, pero sin embargo nos da, bueno, un poquito de vergüenza. El 90% no disponía a nivel institucional de ningún protocolo o directriz para abordar estos temas. Es un grado, es un tanto por ciento alto, ¿eh? En el otro aspecto, la mayoría abordaba el hecho sexual humano en su consulta, con mayor o menor grado de comodidad. De estos, el 43% se consideraba a sí mismo preparado profesionalmente para abordar el hecho sexual humano. Me parece un dato alto. El 94% opinaba que es indispensable un clima de confianza
para que el paciente se abra a compartir temas relacionados con la sexualidad. En la mayoría de los casos, la demanda de información por parte del paciente surgía a medio o a largo plazo tras la cirugía. Es normal. No, igual que nos pasa a nosotros cuando damos información, lo que nos preocupa es que funcione el estómago, que la piel esté bien, que no haya complicaciones, que la alimentación esté bien. Pero cuando ya todo está solventado y el paciente es capaz de hacerse sus propios autocuidados, los niveles, sus necesidades cambian, se modifican, aparecen otras necesidades, entre ellas las necesidades de relaciones. De toda esta encuesta se llegó a la siguiente conclusión. Los hombres consultaron sobre problemas por falta de deseo sexual, dificultad para tener erecciones, mientras que las mujeres estaban más preocupadas por su imagen corporal, por la falta de deseo, por la sequedad vaginal y el dolor. En ambos sexos se preocuparon por la fertilidad y la concepción. Y a estas dudas la respuesta profesional consistió en derivar a otro profesional, evitando temas tan delicados. Es decir, entendemos que es una necesidad fundamental del ser humano, pero cuando el paciente nos pregunta, normalmente intentamos o bien correr un tupido velo o derivarle a otros profesionales. A lo mejor algo estamos haciendo mal. La siguiente. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nosotros daríamos en una consulta de enfermería? Bueno, pues evidentemente somos profesionales de la salud y podemos dar muchas recomendaciones. Seguro que cualquiera de vosotros me podría dar un montón de recomendaciones. Yo os he escrito unas cuantas que para mí, desde mi perspectiva como ostomizada, como estomaterapeuta y sobre todo como madre ostomizada, creía que eran las más necesarias. En primer lugar, siempre hay que recomendar practicar el sexo seguro, evidentemente, ¿no? Con métodos anticonceptivos si no se desea ser madre. ¿Qué debiéramos hacer hincapié? Pues concentrarte en tus sentimientos, no en la bolsa. No solo eres una bolsa andante, eres un ser humano con sus necesidades y las personas de alrededor te quieren si lleves bolsa o no lleves bolsa. Hay que aumentar la autoestima del paciente. Muchas veces pensamos que somos bolsas andantes. ¿Qué es lo que yo hago? Pues vacío la bolsa antes de tener la actividad sexual. Me aseguro de que esté bien sujeta y si la necesito reforzar, en el mercado existen arcos de sujeción, por ejemplo los arcos de sujeción de Coloplast, que permiten aumentar el campo de adhesión y te permite tener unas relaciones sin problemas. Si usas cinturón, porque hay mucha gente que le gusta mucho, se siente cómoda con el cinturón, pues ante todo asegúrate de que está limpio. Si te preocupa la apariencia de la bolsa, pues hay multitud de prendas íntimas que cubren la bolsa y se pueden recomendar. La enfermería puede recomendar un montón de elementos que disimulan enormemente la bolsa y sobre todo no te pongas una bolsa transparente. Utiliza una bolsa opaca. Siempre se puede utilizar bolsas pequeñas, cerradas, desechables, que son muchísimo más cortas, se disimulan mejor. Es verdad que la capacidad está muy reducida, pero son muy cómodas de utilizar. Además, yo las utilizo habitualmente. En caso de que desees, hay multitud de posturas que no vas a interferir, no vas a poner en el medio la bolsa. Se procura no poner en el medio la bolsa de los dos cuerpos. ¿Qué recomienda normalmente? Pues la postura de acostado, de lado del estómago. ¿Para qué? Para que la bolsa permita la caída hacia ese lado y no esté interfiriendo si te pones del lado contrario. Si tienes una colostomía y te irrigas, lo conveniente es que hagas una irrigación antes de mantener sexo.
¿Por qué? Porque así permitirás que estés limpia y podrás utilizar elementos como puede ser un obturador, etcétera, etcétera. Hay veces que me preguntan si los ileostomizados y los urostomizados pueden utilizar un obturador o un minicap. Bueno, si la relación no va a durar mucho tiempo, ya sabéis que los urostomizados y los ileostomizados estamos continuamente produciendo efluente. Si no vamos a estar manteniendo mucho tiempo la relación, pues podemos utilizar estos sistemas para un momento breve. ¿Por qué? Porque si lo mantenemos en el tiempo, como os digo, puede ocurrir que se produzcan pérdidas de efluente. Siguiente. ¿Qué hacemos para el control de los gases? Pues existen fármacos, medicamentos que son efectivos contra la producción de gases. Alimentos dietéticos que son eficaces para producir, o sea, productos como el yogur, el perejil, que hacen que el olor no sea desagradable, ¿no? Porque los gases están producidos por la degradación de los azúcares y estos son los que producen además esos olores. Evita alimentos como la col, la gaseosa, la cerveza, los frijoles, que antes de tener la actividad sexual. Claro, esto tiene que ser casi programado, pero bueno, no pasa nada. De verdad que si te vacías la bolsa puedes tener una relación plena sin necesidad de estar agobiado. En caso de ileostomía o una colostomía, ya sabéis que se producen gases, evidentemente, pero los sistemas, las bolsas, contienen unos filtros con carbón activado que permiten la salida de aire sin que se produzca olores, con lo cual no olemos, de verdad, o sea, que se deseche de la cabeza de los ostomizados. Siguiente. Para el control de los olores, pues el paciente que es portador de urostomía, pues hay alimentos que pueden producir un olor un poco desagradable, como ocurre con los espárragos. Se pueden colocar dentro de las bolsas elementos que camuflan el olor, como pueden ser desodorantes, pastillas, geles, que lo introduces dentro de la bolsa y, bueno, pues evitan ese olor desagradable. Nunca se debe utilizar la aspirina. Hay gente que metía una aspirina dentro de la bolsa. Yo he conocido a gente que metía una aspirina dentro de la bolsa. No, la aspirina irrita el estómago. No se debe meter aspirinas para eliminar el olor. Existen multitud de productos en el mercado. Los sistemas para la ileostomía y la colostomía, como os he dicho, poseen filtros que hacen que ese olor desaparezca. Siguiente. Para las mujeres, ¿qué recomendamos? Pues si tienes sequedad vaginal, pues utilización de lubricantes, que desde luego hay muchísimo en el mercado también. Se pueden utilizar cremas, supositorios, óvulos, multitud de productos. Se pueden utilizar panties abiertos en la entrepierna, bodies, elementos íntimos que te disimulan enormemente la bolsa. Si causa molestias o dolor durante la relación sexual, pues a lo mejor hay que recomendar otras posturas que hagan que todo fluya mejor. Y si no llegas al orgasmo la primera vez, no tienes que renunciar al sexo, inténtalo, despreocúpate, quítate el estrés, la angustia. Después de la cirugía es normal que las primeras veces tengas una incomodidad. ¿Y qué recomendaciones damos al hombre? Siguiente. Bueno, pues para el hombre, en la posición para arriba debemos recomendarle que se incline un poco para que la bolsa no esté continuamente golpeando, ¿no? Que se esté moviendo. Se puede considerar la utilización de una faja. Esto es una faja real que se utiliza para ocultar un poco la bolsa y que no se vea, ¿no? Que no se note tanto. Se pueden utilizar shorts que sean bonitos, que enmascaren un poco. Cuando no puede tener una erección o cuando siente que no va a poder tener la erección,
pues a lo mejor hay que derivar al paciente a profesionales especializados y no hay que entrar en pánico, simplemente hay que ser realistas y decir, bueno, pues a lo mejor necesitamos la ayuda de un especialista que compruebe el porqué de esa situación, ¿no? Siguiente. ¿Cuándo debemos pedir ayuda profesional? Pues bueno, los problemas sexuales que duran semanas o meses no deben ser ignorados, debemos de derivar a profesionales. Siempre de manifestar, no estamos solos, hay muchas opciones disponibles y muchas soluciones. Una solución puede ser la terapia sexual, terapia de parejas, hablar con grupos de apoyo, personas que hayan pasado por lo mismo. Y sobre todo pedir ayuda ¿cuándo? Pues cuando hay un dolor en las relaciones sexuales que duran ya semanas o meses, es decir, no desaparece al cabo de mucho tiempo. Si no se pueden mantener las relaciones sexuales entre ambos y una incapacidad para hablar de sexo con tu pareja, a lo mejor es conveniente que haya una persona que ayude un poco a fluidificar esa conversación. Siguiente. Enfermería deberá valorar, ¿no? Hacer una valoración de enfermería. Esta valoración la actuación debe ser individualizada, enfocada a satisfacer las necesidades del paciente, a ofrecerle una educación sanitaria, enseñarle a vivir, a convivir con otras personas, a que, bueno, pues no está solo, a que hay otras personas como él que pueden ayudarle a afrontar estas situaciones. A la hora de valorar la sexualidad y la reproducción de una persona ostomizada, se debe de valorar también la confianza que hay entre la pareja. Muchas veces puede haber problemas, si escarbas un poco como profesional te das cuenta que hay un problema, hay una historia sexual previa a la cirugía que puede estar comprometida. Bueno, pues que el éxito se basa sobre todo en la confianza que se establezca y la relación de confianza que se establezca entre el profesional y el paciente. Siguiente. Os he determinado una serie de diagnósticos de enfermería, no quiero entreteneros mucho porque quiero hablar un poco de la maternidad. Y bueno, pues aquí tenéis que los principales taxonomias de la ANANDA hemos detectado una disfunción sexual, un patrón sexual ineficaz y una disposición para mejorar el proceso de la maternidad. Siguiente. En cuanto a la disfunción sexual, una definición sería que la persona siente un cambio con sensación de insatisfacción durante la fase de deseo, excitación y orgasmo. Los factores relacionados, pues hay una alteración biopsicosocial de la sexualidad, hay una falta de conocimientos y modelos inadecuados de roles. Y las características definitorias serían búsqueda para sentirse deseado, una falta de interés por los demás, una limitación y una falta de deseo sexual. Siguiente. En el patrón sexual ineficaz, bueno, pues el paciente expresa preocupación por las relaciones en la sexualidad. Las características definitorias serían que expresa dificultades, limitaciones y alteración del logro sexual. Y los factores relacionados, un conocimiento deficiente, una alteración de la función del cuerpo y un rol ineficaz. En cuanto al último que hemos detectado, vemos que pues hay una definición que es un patrón de preparación y mantenimiento de embarazo y parto saludable. Los factores relacionados serían la alteración de la estructura corporal, conocimientos deficientes, y las características definitorias que acude regularmente a consultar ginecología, un manejo adecuado del estoma y piel periestomal. En cuanto a la fertilidad, siguiente, Jean-Pierre. En cuanto a la fertilidad y las ostomías, bueno, pues que como os he comentado antes, que la quimioterapia y la radioterapia y las cirugías de pelvis pueden comprometer la fertilidad en el hombre y en la mujer también se verá afectado, sobre todo cuando hay afectación de estructuras del intestino grueso y después de la intervención quirúrgica se pueden producir adherencias y se pueden producir desplazamientos posteriores. En cuanto a la maternidad, siguiente por favor, Jean-Pierre.
Cada vez son más las mujeres en edad fértiles que son ostomizadas. En la mayoría de los casos son por enfermedades benignas, como son enfermedad inflamatoria intestinal, poliposis familiar, por traumatismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esta edad tan temprana en la cual una mujer puede ser ostomizada, pues no excluye el que pueda tener el deseo de ser madre, ¿no? Desde su libertad. En ese momento van a surgir una serie de dudas, ¿no? Serían, pues, ¿cómo afectará el embarazo a mi estómago? ¿Se verá alterada mi salud? ¿Se verá comprometida la salud de mi futuro hijo? Es un momento de gran angustia, de gran indecisión, por lo que necesita de todo el apoyo y comprensión por parte de enfermería. Es un momento de estudiar cada caso de forma individualizada, ¿no? Pues no podemos generalizar. Hay que dar una información clara, hay que informar sobre los riesgos y los beneficios, sobre la morbilidad, las complicaciones y sobre todo el último deseo será el de la pareja y el de la persona ostomizada, ¿no? Debemos de afrontar todo con gran franqueza. Sin embargo, todavía existen profesionales que desaconsejan el embarazo por desconocimiento. Yo os puedo decir que yo cuando mi pareja, mi marido y yo decidimos ser padres, lo primero que nos dijeron fue no. Y yo creo que cuanto más me dijeron no, más me empeñé yo en decir sí. No había, evidentemente no me lancé como una loca, sino que, bueno, pues vi los pros y los contras, la afectación de la medicación que yo estaba tomando, las posibilidades de dañar a mi hijo, y todo hacía pensar que nada de ello iba a ser negativo, con lo cual decidimos ser padres. Ahora mismo tiene 14 años y me vuelve loca. En fin, esas son cosas de las madres y los padres. Siguiente, Jean-Pierre. Bueno, pues como os he dicho, ¿cuándo podemos aconsejar a una mujer que sea madre, ¿no? Cuando desea ser madre y está ostomizada. Pues hay que dejar pasar un tiempo después de la cirugía, hay que recomendar a la mujer que no se embarace antes de los 2 años, ¿no? Se recomienda para que todos los tejidos estén estables, para que la cicatrización se haya producido bien, se recomienda siempre dejar mínimo 2 años. Se desaconseja más de dos embarazos estando ostomizada. Si se tienen más, pues bienvenidos sean, pero lo adecuado son no más de 2 embarazos. Normalmente se puede tener un parto vaginal, pero lo recomendable es un parto controlado por cesárea. En el quirófano deberán estar no solo los ginecólogos, sino también los cirujanos, porque hay veces que después de la cirugía se han podido producir adherencias, se han podido producir unificación de tejidos y puede estar un poquito complicado. No existe ninguna contraindicación que impida realizar una amniocentesis, ya que el feto la amniocentesis se hace entre la 15 y la 20 semana y el embrión mide unos 9 centímetros, con lo cual a través de la ecografía se elige bien el lugar de punción, no afecta para nada el estómago y normalmente buscan el lado contrario del estómago. Y, cosa importante, cuando una mujer acude a la consulta teniendo o no pareja y decide inseminarse, una mujer ostomizada perfectamente puede inseminarse. De hecho, yo tengo una amiga que se inseminó porque no tenía pareja y ahora tiene un bebé precioso y maravilloso. Siguiente. ¿Cuáles son los cuidados del embarazo? Pues como toda mujer embarazada, sobre todo, como os he dicho, lo ideal, pues evitar el sufrimiento y la presión del abdomen durante el parto es deseable, con lo cual la mejor opción, la cesárea, pero bueno, también depende de los ginecólogos. El estómago puede sufrir cambios, sí, al aumentar el abdomen, aumentar el tamaño del feto, el abdomen va a aumentar y por lo tanto el tamaño del estómago aumenta.
es muy probable que se tengan que hacer cambios diarios de la bolsa muy a menudo. Yo recuerdo que tenía que hacerme entre 2 y 3 cambios de la bolsa al día, pues porque el bebé empujaba y el estómago era más grande y tenía mayor posibilidades de fuga, pero todo compensa. La alimentación, pues evidentemente una dieta equilibrada, cuidado con los vómitos, porque si una persona está ostomizada, por ejemplo, si tiene una ileostomía y está con vómitos, puede sufrir una deshidratación y una alteración de los electrolitos, pero el resto de cosas, como un embarazo normal y corriente. Sí que os digo que es necesario el cambio más a menudo de bolsa. Yo aconsejo siempre utilizar bolsas de una sola pieza porque son más, se adaptan mejor a la forma del abdomen y cuanto más grande sea la bolsa, la superficie de adhesión al abdomen, mejor, porque se evitarán muchas fugas. Siguiente, por favor. ¿Y qué ocurre cuando una mujer no desea tener en esos momentos un bebé? Jean-Pierre, ¿podemos pasar? Pues bueno, hay veces que las mujeres o los hombres no deseamos en un momento determinado ser padres, pues porque no nos cuadra dentro de nuestro momento, ¿no? Pues hay que recomendarle primero que consulte con el ginecólogo para seleccionar el método anticonceptivo. El anterior, Jean-Pierre, perdón. Que hable con el ginecólogo para determinar qué anticonceptivo es el más adecuado. ¿Por qué? Porque una mujer con una ileostomía, si toma la píldora, se puede ver comprometida la anticoncepción, porque se absorbe la píldora, se absorbe en el intestino delgado y puede ocurrir que esa persona esté tomando fármacos para una anticoncepción y no estará surtiéndole el efecto deseado. Entonces, habrá que valorar qué anticonceptivo está tomando para saber si puede haber un riesgo de un embarazo no deseado. En las urostomías y las colostomías transversa y las colostomías sigmoideas no es necesario suspender la toma de anticonceptivos orales porque no se ve, el intestino delgado no está afectado, ¿no? El ginecólogo recomendará siempre el método más adecuado y en base a las alteraciones anatómicas y fisiológicas del cuerpo de la mujer. No se recomienda el método del control del cambio de moco vaginal ni el control de la temperatura vaginal, ni ciertos dispositivos intrauterinos, porque a veces en las mujeres colostomizadas, como os he comentado antes, cuando se extirpa el recto sirve de apoyo tanto para la vagina como para el útero. Y si se modifica, como os he dicho antes, pues a veces el moco se acumula por esa posición horizontal que adquiere la vagina y no nos va a dar el moco vaginal no nos va a dar una exactitud de las características adecuadas como método anticonceptivo, con lo cual, ojo con esos métodos. ¿Qué métodos podemos utilizar? Siguiente, por favor. Bueno, pues existen una serie de dispositivos intrauterinos, como os he dicho, que son dos tipos. El de cobre, que es un dispositivo que se coloca dentro del útero y que impide que el espermatozoide se une al óvulo, por lo tanto no hay concepción. Y el otro es el intrauterino hormonal, que es de plástico, que lo que hace es liberar pequeñas cantidades de hormonas que impiden el crecimiento del endometrio y por lo tanto impiden el embarazo. Como os he dicho, cuando hay una alteración en las estructuras genitales, hay que evitar la implantación del dispositivo intrauterino porque disminuye la eficacia por esos cambios físicos que se producen. ¿Qué recomendaríamos? Pues evidentemente, ante todo, como os he dicho, hablar planteárselo al ginecólogo. Puedes pasar a la siguiente, Jean-Pierre. Se podría tomar la píldora o
la píldora poscoital del día después, cuando es una persona colostomizada o urostomizada, no se recomiendan a los iliostomizados. Se puede, como hormonales tenemos el implante, los inyectables, los parches y los anillos vaginales. Ojo, los anillos vaginales con las ostomías digestivas, porque ya os he dicho que alteran la estructura. Y como métodos barreras, pues los adecuados serían el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma. Y ahora, si me permitís, muy rapidito, perdonadme por el tiempo, ¿vale? Os he hecho un paralelismo con lo que se puede encontrar el paciente en una consulta, ¿vale? Entonces, ante todo, como profesionales de la salud, debemos dar respuesta a las dudas del paciente a todos los niveles, no solamente en los cuidados del estómago, sino también a los niveles de alimentación, nutrición, cuidado de la piel, aspecto sexual, etc. Hemos de tener en cuenta que la vida sexual es fundamental para el desarrollo de todas las personas. Debemos salir de nuestra zona de confort y valorar las necesidades de los pacientes sin cuestionarlos, sin juzgarlos y sin entrar en nuestras propias valoraciones. Siguiente. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con esto. Señorita, nadie me atiende ni me escucha. No aguanto esta situación. Quiero terminar con todo esto. Como profesionales, ¿qué tenemos que hacer? Pues ante todo, entiendo la situación por la que está pasando. Yo sé que no es fácil. Estoy aquí para acompañarle. Tengo todo el tiempo del mundo para escucharle. Acción, reacción. Siguiente. ¿Cómo será nuestra vida en pareja? ¿Volverá a ser todo igual que antes de la cirugía? ¿Me verá igual? Muchas veces el paciente cree saber lo que está pensando su pareja y su pareja lo que puede estar pensando es ¿cómo le demuestro que la amo? ¿Que no me importa la ostomía? ¿Le haré daño en el estómago en la relación? El estómago no tiene, como bien sabéis, no tiene sensibilidad, con lo cual no duele. ¿Cómo puedo sentir placer y retomar mi vida sexual? Da tiempo a tu cuerpo. Si los problemas se mantienen en el tiempo, siempre hay soluciones y se puede derivar a otros profesionales. ¿Puedo cumplir mi deseo de tener un hijo? Antes de pensar en ser madre, deberás dejar pasar un tiempo y consultar con un ginecólogo, con tu digestivo, con el cirujano. Aquí opina todo el mundo. Siguiente. No tengo pareja estable. ¿Puedo someterme a una inseminación? Los riesgos de una inseminación artificial son los mismos que para cualquier otra mujer que desee tener un hijo. Hay que empezar a romper barreras, compañeros. Estoy embarazada y ostomizada. Tengo miedo al parto. ¿Cómo será? Todo dependerá de cómo te encuentres en el momento de la llegada del bebé. Podría ser parto vaginal, aunque para tener todo controlado, los ginecólogos solemos optar por una cesárea para evitar complicaciones. ¿Estará todo bien? ¿Interferirá mi ostomía en la realización de la amniocentesis? Parece que está todo bien. Deberás permanecer en reposo 48 horas. Solo levantarte para acudir al aseo. Si notas algo raro, como pérdida de líquido, acude al hospital. Como cualquier otra mujer embarazada. Recuerda, durante el embarazo, tomar una dieta equilibrada. En muchos casos será necesaria la toma de suplementos de hierro, de ácido fólico. Los pacientes iliostomizados pueden tener problemas en la absorción de hierro. Ojo, porque a lo mejor estamos dando un suplemento de hierro y no está siendo absorbido. Recuerda que hay alimentos que producen mal olor al efluente y otros que generan gases. Mira, papá, cada vez soy más mayor. ¿Y qué ocurre cuando un niño crece? Que también va a tener necesidades.
pues seguramente el padre estará pensando, ¿cómo ayudaré a mi hijo cuando sea mayor en las relaciones de pareja? ¿Cómo asegurarme que no sufrirá en el amor? Eso va a ser inevitable, ¿no? Sufrimos todos. No siempre todo el mundo nos quiere. ¿A quién debemos acudir? ¿Qué será de mi hijo? ¿Y ahora qué? ¿Quién nos ayudará? ¿Qué he de hacer para que mis padres no sufran? Pues para eso, compañeros, estamos todos nosotros, los profesionales de la salud. Y con esto siento haberme pasado, disculpadme, creí que iba a ir más rápido, pero bueno, que muchísimas gracias, que ha sido todo un placer. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, me hubiera gustado contaros alguna cosa más de mi experiencia, pero no me ha dado tiempo, lo siento. No quiero tampoco entretener demasiado. Bueno, creo que hubo más silencios que nunca, me parece que hubo mucho interés en el tema. Nada, Yolanda, muchísimas gracias. Personalmente quedé como muy tocado, muy movido. Me parece que dijiste algunas cosas muy clave y tan clave que digamos, creo que todos en el auditorio, que fuimos más de 90, nos sentimos muy identificados, ¿no? Como esto, la importancia de, bueno, más allá de tu experiencia, obviamente, no solo como ostomizada, sino como profesional de la salud, creo que es fundamental y un poco va mucho a lo que queremos transmitir desde Coloplast, ¿no? De la importancia de tratar a nuestros pacientes como un todo. Me parece, vos lo expresaste de una manera bastante gráfica, dura, pero gráfica. No, el paciente no es una bolsa caminante, me encantó, la verdad me encantó, súper gráfico. Eh, Nada, la realidad de vuelta, creo que engloba todo lo que queremos transmitir y lograr en estos encuentros y en la comunidad Coloplast. Me parece brillante. Muchísimo más que una bolsa caminante. Es una persona normal y que todos nosotros somos los responsables de que esa persona, después de su cirugía, retome su vida, retome sus ambiciones, retome sus sueños, ¿no? O sea, las ganas de una familia, las ganas de ser mamá, de tener relaciones, y yo lo puse en el chat porque me pareció espectacular. Qué tema tan tabú, ¿no? Y que muchas veces le escapamos, o hasta en la vida real, imaginémonos con nuestros pacientes, pero nada, desde nuestra parte, desde la familia Coloplast, los invitamos a tener estos intercambios con sus pacientes, ¿no? Con estas personas que nosotros les podemos mejorar la vida. Me parece que yo me quedo con eso y me encantó y de vuelta muchísimas gracias. No sé si alguno quiere escribir, acá están todos, excelente presentación, es muy cierto, humano, cuánta verdad. Realmente un reto para los profesionales de la enfermería, excelente presentación de vuelta. No sé si quieren aprovechar para escribir algo, aprovechemos la Yolanda que muy amablemente está muy tarde allá en España. Así que de vuelta, muchas gracias por tu tiempo. También le podemos envidiar un poco el color veraniego que anda llevando, que nosotros estamos todos blancos acá en el sur, pero bueno, aprovechemos, yo decía, ¿no? Que es muy necesario tratar estos temas y aprovechemos la oportunidad de esta comunidad, que esta familia Coloplast que estamos queriendo construir entre todos para intercambiar, ¿no? Y creo que lo que hablamos siempre y lo decimos todas las semanas, todos en diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes continentes, con diferentes sistemas de salud, con algunos mejores, otros peores, pero fíjense que los problemas al final del camino son los mismos, ¿no? Son los mismos y las personas que los solucionamos somos las mismas, ¿no? Y me incluyo porque me encanta poder ayudar y por eso, digamos, toda la familia y el equipo Coloplast está más que disponible para cada uno de ustedes, para estar cerca, para ayudarlos, para darles información, para conectarnos, la gente que más experiencia tiene con la que menos, casos complicados con casos más sencillos, cuenten con nosotros 100%. Y de vuelta, los invito, no sé si alguno quiere escribir algo, si no, mientras Mira, tanto... mira, Jean-Pierre, acá no me sale para escribir, no sé qué problema tengo en el chat. Quería solamente saludarla, a Yolanda, que Hola, hace rato Carlos. que no la veo. Besos, Yolanda, y está genial Muchos tu besos. presentación. Gracias, Edgardo. Un besito enorme.
Igualmente, piba, igualmente. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta, como siempre, los invitamos y los esperamos la semana que viene, que Gabriela nos va a estar hablando de uno de los temas que también sacó Yolanda y tan importantes y que van de la mano de tratar al paciente como un todo, que es la nutrición y la importancia de cómo alimentarse, ¿no? O sea, es muy importante para nosotros, es más importante para nuestros pacientes, así que los invitamos a acompañarnos. De vuelta, todas nuestras charlas, todos nuestros intercambios, nuestras clases, las van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Síganos, Coloplast Rola. Los esperamos a todos. Bueno, entonces les agradezco profundamente en nombre de todo el equipo por el tiempo. Acá tenemos una pregunta desde Perú. Desde la experiencia y consulta, hoy hay cada vez más mujeres jóvenes que tienen ostomía y no tienen pareja y tienen temor de cómo abordar su primera relación sexual con una nueva pareja. ¿Qué consejo o pautas darle para explicarle? Bueno, ante todo, el paciente debe ser sincero con la otra persona, ¿no? Mostrarse tal cual es. Quiero decir que esa pregunta me la hacen muchas veces padres, ¿no? Que tienen hijos con un estoma, con una ostomía, y yo muchas veces les digo, dejarles ser libres, que se expliquen delante de la pareja. La pareja, si te quiere, no te va a rechazar porque lleves una bolsa. Es decir, te puede rechazar por tu comportamiento, por tu forma de ser, porque no estéis en la misma línea, pero sobre todo ser sinceros con la pareja. Muchas veces la falta de sinceridad y el intento por ocultar al final es contraproducente. Y yo muchas veces a los padres les digo, dejarles ser ellos, dejar que tropiecen, porque van a tropezar, evidentemente, y luego seguro encontrarán o no, pero uno tiene que ser feliz si quiere tener pareja o si no, pero sobre todo la sinceridad delante de una persona que acabas de conocer. Bueno, pues a lo mejor no es necesario que se lo digas a los 2 días, pero sí primero que te conozca como persona y luego ya surgirá el momento de contarle lo que hay, cómo llevarlo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Pero esa duda le tienen mucho, casi siempre, padres con hijos con una edad adolescentes que se encuentran con sus primeras novias o sus primeros novios y cómo darles la mano para acompañarles en ese momento. Es difícil porque vivimos en una sociedad donde damos muchísima importancia a la imagen, ¿no? Al cuerpo perfecto, al aspecto perfecto y los pacientes ostomizados tienen ese miedo a enfrentarse a una persona cuando uno no se siente perfecto, ¿no? Hay una imperfección. Pero sobre todo, ser sinceros. Si te quieren, te van a querer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. De vuelta, les quería también agradecer a todos por la flexibilidad. Intentamos coordinar entre Europa y Latinoamérica una hora. Sé que para algunos fue un poco inconveniente, pero bueno, intentamos... No, por favor, al revés. Intentamos dar lo mejor de todos nosotros y de vuelta ayornarnos a esta nueva realidad que nos permiten estos intercambios, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros somos más de 12 países, más Yolanda 13, muchos distintos horarios, desde Uruguay, desde Argentina, Colombia, Panamá, Perú, Chile, todos con diferentes horarios y estamos todos compartiendo, así que eso nos pone súper contentos. Así que bueno, les agradecemos a todos por el tiempo, les deseamos una gran final de jornada y los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias y un saludo grande. Hasta luego. Gracias. Adiós.